Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a las ONG y la gente. Vamos a compartir con ustedes un programa muy especial. Luego del corte se van a enterar de qué se trata. El ser humano desafía lo desconocido a toda velocidad. Pero cuando la naturaleza se desata, se necesita un refugio seguro. Orsi. 40 años fabricando cerramientos seguros. Más que seguros. ¿Te acordás de la esquina del cerámico? Ahora somos Lesser. Porcelanatos, sanitarios, griferías y todo lo último en tendencia y diseño. Lesser, en la esquina de siempre, Jara 601 y nuestro outlet, Jara 441. Búscanos en nuestra web, lesser.com.ar. Volvimos renovados. Ahora somos Lesser. Vincularse, internación domiciliaria, con la responsabilidad que implica cuidar lo más valioso. Porque nosotros cuidamos lo más valioso. Seguinos en nuestras redes. Cuando una persona se vuelve más fuerte, se vuelve más segura, más capaz y más positiva frente a la adversidad. Cuando una sociedad se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente, más consciente, más solidaria, más predispuesta para enfrentar cualquier desafío. Desde 2016, somos Fortalecerse. Sumate a nuestras buenas prácticas. Bien, ya estamos en el estudio con la doctora Ana Colareda y estamos por hablar de ATM. ¿Podemos englobarlo así? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Lorena? Gracias por recibirme. Un placer. Sí, podemos englobarlo como una disfunción de la ATM. ¿Qué es la ATM? Eso. Es la articulación de la mandíbula con nuestra cabeza y hace que abramos y cerramos la boca y podamos masticar, hablar, todo. Es una articulación que afecta muchas partes de nuestro cuerpo porque al desequilibrarse, desequilibra nuestro cuerpo, ¿no? Claro, nuestra postura. Yo tomé justamente esto y digo, ¿por qué hablar en las ONG y la gente de esta patología? Y me pareció que es discapacitante a través de lo que vos me comentabas, y realmente es así. Sí, sí, es que por ahí empieza como no discapacitante, pero los síntomas que tiene pueden generar discapacidades que te hacen recorrer todos los médicos y no encuentran una solución. Como ejemplo, las migrañas constantes, que son por un desequilibrio en la articulación, o problemas de zumbido y vértigos que pueden hacer de que no te levantes de la cama por el vértigo que tenés, y realmente es discapacitante si lo dejamos de estar. ¿Cómo llega el paciente al consultorio? Vos sos odontóloga. Bien, el paciente llega por lo general después de recorrer un montón de profesionales como neurólogos, otorrinos, traumatólogos, porque son todos los síntomas que tiene esta disfunción cráneo-temporomandibular, claro, que la englobamos como si fuera ATM. Ya que puede comenzar con dolores migrañosos terribles, que no hay analgésico y terminás con terapias del dolor o terapias muy fuertes en el sector de la nuca o en el sector de la frente, donde te agarra fotofobia. Ponemos otros síntomas que son también muy discapacitantes, es en el oído, porque nos da los zumbidos, el vértigo, ese ruidito de tic, 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 tic continuo, todas esas cosas que uno por ahí lo toma como algo normal y no es normal. Uno se va acostumbrando a eso, porque va normalizando el dolor de cabeza, va normalizando la tensión en la mandíbula, va normalizando esa contractura continua cervical, incluso este pitido que decís vos en el oído, ¿no? Sí, uno lo va poniendo como que lo va incorporando porque no le va encontrando la respuesta, claro, a eso, entonces es como que uno se hace fuerte a los dolores migrañosos, entonces dice, no, bueno, es porque estoy cansada por esto, por lo otro. Los zumbidos
yo tengo pacientes de que te dicen, yo no sabía de que tenía un zumbido, de la forma que lo tienen ya tan incorporado dentro de su vida. Claro. Y no solo eso, sino hay lesiones, porque el desequilibrio de la articulación de la mandíbula cambia nuestra postura, claro, ya que nuestro cuerpo va buscando buscar el equilibrio, y eso puede generar escoliosis, o que son por el mismo desequilibrio de nuestra musculatura, caídas, en pacientes que tienen vértigos muy profundos, y a su vez el desequilibrio de la mandíbula genera de que el paciente se pueda caer, y no es solo por una caída simple, sino es porque realmente su vértigo o su desequilibrio hizo que pierda la estabilidad. Vos me estás diciendo que por un desequilibrio en la mandíbula se desequilibra todo el resto óseo. Claro. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un eje vertical, que es nuestra columna, y después tenemos ejes transversales. Entre ellos tenemos las plantas de los pies, los tobillos, las rodillas, la cadera, los hombros, nuestra base de unión entre las cervicales con nuestra cabeza, nuestra articulación y nuestra línea pupilar. No me salía la palabra. Todos esos ejes tienen que estar en equilibrio. Si hay alguno que está en desequilibrio, el cuerpo es muy sabio y va a lograr compensarlo. Lo que se ha demostrado es que los grandes desequilibrios de todo nuestro cuerpo son producidos por el desequilibrio de nuestra articulación. Y ese desequilibrio de esa articulación a veces puede llegar a ser por un traumatismo, como un golpe de muy chico, accidentes automovilísticos que hoy lamentablemente son muy normales, o de motos. Puede ser también por problemas autoinmunes. Es decir, que a veces ni siquiera tienen la detección a nivel médico, y en realidad el desequilibrio empezó por una enfermedad autoinmune como una artritis reumatoidea. Y sabemos cómo la artritis reumatoidea afecta a la persona hasta llegar a la incapacidad. Claro. Entre ellos, tenemos personas que son muy laxas, y son por diferentes grados de colágeno dentro de nuestro cuerpo, y que nos puede desequilibrar la articulación. Y vos decís, bueno, soy relaxa, me puedo estirar, puedo abrir las piernas, puedo hacer buen estiramiento, y en realidad también puede generar el problema de articulación. Claro. Y eso desequilibrar todo nuestro cuerpo. Hay un montón de lesiones de rodilla que vienen por el desequilibrio de la mandíbula. Es increíble. Es increíble. Bueno, entonces quiero decir, ahora que mencionaste deportes, entonces es muy importante que un deportista esté al tanto de cómo está su salud bucal, digamos. Sí, la salud específica. La bucal, buenísimo, porque cuanto menos infecciones tenga en la boca, saliendo del tema de articulación, claro, cuanto menos infecciones y menos problemas tenga en la boca, mejor es su rendimiento físico, porque no tiene que introducir medicamentos, no tiene que introducir nada a su cuerpo, no hay bacterias de más, entonces su cuerpo puede tener un alto rendimiento. Disminuye cuando uno tiene problemas en la boca. Eso por un lado. Y por el otro lado, si nosotros tenemos una articulación tenemos una articulación que está en disfunciones, significa que en vez de estar bien organizada, está como media torcida, es decir, está en desequilibrio, va a estar en desequilibrio nuestro cuerpo, por ende el deportista necesita estar en completo equilibrio de todo su cuerpo para poder tener alto rendimiento. Como ejemplo, qué sé yo, un nadador. Claro. Si el nadador está en equilibrio su cuerpo, va a ir muchísimo más recto, si va más recto, va muchísimo más rápido. Lo mismo pasa con el deporte de fútbol, el deporte de básquet, el deporte de, todos los deportes. Claro. Por eso esta especialidad se está utilizando mucho a nivel mundial en los deportistas de alto rendimiento. Bueno, en ese sentido, recuerdo una entrevista con uno de los directivos de fútbol, del equipo de fútbol de River, donde mencionaba justamente esto, ¿no? Que decía, no le pidan a su manager el último celular. Le recomiendo a los chicos que están empezando que le pidan una buena cobertura médica para que un odontólogo evalúe esto, ¿no? Desde la salud bucal a esto que también hablamos de la articulación, que es tan importante. Sí, ese era un DT, no me acuerdo el nombre, pero era un DT que venía Micheli, creo. Me parece que de Micheli, sí, que venía de Alemania, porque en Alemania lo estaban haciendo. En realidad, en toda Europa se está, es muy importante
el tema de tener dentro de su servicio, como tiene el preparador físico, tener también el odontólogo que le trabaje ATM y le trabaje la boca. Claro. Es importantísimo. Y en nosotros que no somos deportistas de alto rendimiento también es importante tener el equilibrio para nuestra vida. Totalmente. Y la verdad que la articulación temporomandibular tiene muy poca difusión y realmente es muy importante porque abarca mucho. No abarca solamente los dientes y el desgaste de los dientes o el dolor de las cervicales. Actúa sobre todo nuestro cuerpo como una integridad. Hablamos de bruxismo un poquito, ¿tiene que ver con esto? ¿No tiene que ver? El bruxismo está dentro de la disfunción porque el mal posicionamiento de nuestra cabeza, el mal funcionamiento de que está la cabeza mucho más hacia adelante. Claro. A eso me refiero de mal funcionamiento de la cabeza, sino que la cabeza se va más hacia adelante, da más peso a las cervicales, por ende da más peso a los omóplatos, a los esternocleidomastoideos y que hace que todo se tense mucho más el estado en que estamos de vida hace de que los músculos estén más tensos y generen el apretamiento. Bien. El tema es que se ha descubierto hace unos años que el bruxismo no tiene un origen exclusivamente en disfunción de ATM, sino también viene hay que ver también toda la parte de lo que son las ansiedades, pacientes con ansiedad, pacientes con reflujos. Con el reflujo y la ansiedad tiene mucho que ver también, están unidos. Pero hay un reflujo que es el reflujo esofágico, que es silencioso, que se hace a través de los estudios de las apneas de sueño, que está muy relacionado con el bruxismo, porque eso activa un nervio del sistema nervioso vegetativo que activa y contrae los músculos masticadores, ya que ese nervio pasa por el esófago, que es activado por ese reflujo gástrico y hace que esté activando esos músculos. No es solamente, el bruxismo no es solamente apretar los dientes claro. Porque tenemos la articulación en desequilibrio, sino hay otros componentes que también están ya puestos en papers médicos que tienen importancia en el bruxismo. Estamos en el horno, como quien diría, tenemos que consultarte, Ana. Vamos a una tanda. Dale. Y al regreso me gustaría hablar un poco de cómo es el tratamiento, porque ya expusimos el caso, ya expusimos el problema, luego de la tanda el tratamiento. ¿Pensás en eficiencia energética? ¿Pensás en Olifrems Cerramientos? Doble vidriado hermético. Aberturas de aluminio Módena a 30 a 40. Presupuesto y colocación sin cargo. Todas las tarjetas, 3 cuotas y 6 cuotas sin interés con Banco Provincia. Olifrems Mar del Plata. 223-535-3255. Instagram olifrems.cerramientos. Doctor Carlos Scacchi, médico homeopático clínico. Tratamientos de obesidad, asma, alergias, menopausia, trastornos hepáticos y celuloterapia regenerativa con células embrionarias. Cuidamos tu salud. Consultas al 223-5320280. Depósito Juncal, años de trayectoria familiar contribuyendo con la limpieza y el orden en Mar del Plata y la zona. Te invitamos a que juntos cuidemos el medio ambiente. Chatarra, hierros, baterías, fundición, todo va a Depósito Juncal. Consultas @depositojuncal.com.ar 223-477-1829. Continuamos y si recién te enganchás con el programa, te perdiste el primer bloque, estamos hablando de ATM, de bruxismo. Estamos acá con la doctora Ana Colareda y nos va a explicar el tratamiento, no sin antes mencionar los síntomas, ¿sí? Sí, vamos a aclarar los síntomas para que quede bien en claro
qué es lo que tenés que estar presente para pensar en que podés llegar a tener una disfunción de ATM. ¿Sí? Perfecto. Si vos tenés migrañas a nivel de frontal o migrañas en toda la cabeza, y fuiste al neurólogo y no te encontró solución, problemas en el oído como zumbido, tinnitus, o abrís demasiado la boca y tu boca, cuando la cerrás, tu oído hace ploc, como si se destapara, o también puede hacer que cuando abrís y cerrás la boca, tu mandíbula hace crack, 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 como si fuera un ruido así, como que hay algo que no está encajando. No dejes de consultar a un profesional que esté capacitado en disfunción craneotemporomandibular. Y el tratamiento en realidad es un tratamiento largo, es un tratamiento de 1 año. Lo que lleva es, lo que se genera en el comienzo del tratamiento es conseguir el espacio que se ha perdido en la disfunción, digamos. Vos tenés la articulación, tenés el hueso del maxilar, el hueso de la cabeza, ¿sí? Nosotros tenemos la mandíbula y nosotros tenemos que tener una separación en donde esa separación está cubierta por una almohadilla que se llama disco articular. Ese disco articular, cuando nosotros tenemos una disfunción, es decir, significa de que se nos generó el desequilibrio de la articulación, ¿qué hace? Se pierde ese espacio que nosotros tendríamos y empiezan a estar muchísimo más cerca los huesos de la cabeza con el hueso de la mandíbula. Entonces, de esa forma, lo que nosotros necesitamos biológicamente trabajarlo, porque esa articulación no se opera como se opera la de la rodilla, la de la cadera. Se tiene que trabajar en curación biológica. No se puede inyectar, no se puede trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone un dispositivo adentro de la boca en donde hace que la mandíbula que estaba en esta posición se baje y genere ese espacio para la regeneración nuevamente del disco. Bien. Entonces, de esa forma nosotros descomprimimos toda la zona. Esa zona que nosotros tenemos acá es la que nos genera todos estos trastornos porque pasan muchísimos vasos, nervios, ligamentos que van a todo nuestro cuerpo, desde cervicales hasta oídos, cabeza, ojos, boca, cuello, es decir, pasa todo por acá en la parte de inervación, en la parte de sanguínea y esto. Entonces, ¿qué hacemos? Se pone ese dispositivo con previa relajación de toda nuestra cara a través de un aparato que se llama TENS, ¿sí? Y en esa relajación se toman unos registros de altura, se pone un dispositivo, ¿sí? Que lo que hace ese dispositivo es separar la articulación que hoy está comprimida. ¿Bien? ¿Cómo es? Nosotros tenemos la cabeza, ¿sí? Es decir, el hueso de nuestra cabeza, acá tendríamos nuestro oído, acá pasaría nuestro canal auditivo. ¿Qué es lo que hace? La mandíbula tiene que tener una separación de unos determinados milímetros. En esa separación entre el hueso de la cabeza y el hueso de la mandíbula tiene que estar un disco que se llama disco articular. Ese disco articular, en el caso cuando estamos en disfunción, estamos con un desequilibrio, ¿qué es lo que le pasa a ese disco? Ese espacio desaparece y se llegan a casi chocar y a veces hasta chocar el hueso de la cabeza con el hueso de la mandíbula. Eso es muy doloroso. Eso es doloroso, sí. Eso te hace limitación, no te permite abrir la boca, te limita la apertura de la boca. Yo siempre digo que le hago la comparación a los pacientes, es decir, antes te comías un choripán y ahora pasaste a una salchicha. Porque te limita completamente la apertura de nuestra boca. Entonces, eso solamente lo podemos curar en forma biológica. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo un dispositivo en la boca que haga que nos ponemos en el maxilar inferior. Entonces, cuando nosotros ponemos ese dispositivo que tiene la forma de nuestros dientes, ese dispositivo hace el espacio que nosotros tenemos acá, a poner el dispositivo que hace baja. Entonces, nosotros hacemos con un tiempo largo, porque este tratamiento tiene un tratamiento de 1 año, que es una curación totalmente biológica, ya que esta articulación, no como las rodillas, la cadera, no se puede operar. Claro, ese dispositivo le permite a recomponer ese cartílago, digamos. No, no es un cartílago, es un disco. Pero sí lo vuelve a
a que le pueda llegar sangre, a volver a nutrirlo, Claro, a que se claro. vuelva a formar, el que Entiendo. vuelva a dar toda la forma y la función que tiene que tener para acompañar esa articulación. Hablemos del dispositivo. Es un dispositivo que se usa durante todo el día, se usa a la noche. El dispositivo es un dispositivo como si fuera una prolongación de unos dientes nuestros de abajo, ¿sí? Dándonos el espacio. Es un dispositivo que se tiene que usar el mayor tiempo posible Bien. durante el día. A la noche, obviamente, sí. Vas al gimnasio también. Dependiendo cuál sea tu trabajo, tenés que utilizarlo también, porque por ahí estás sentado con una compu y lo utilizás. Es decir, el mayor tiempo posible. Obviamente que si tenés un cumpleaños, tenés un evento social o vas a salir con tu pareja, te lo sacás, Bien. o sea, con amigos, te lo sacás, pero volvés a ponerlo en la boca. Este dispositivo lo que hace es descomprimir esa zona, dándole los espacios que yo explicaba recién. Se descomprime toda la zona, va generando como si fuera, no es el término exacto, pero para que todos entendamos, es como que desinflama toda la zona y lo que hace, empiezan a disminuir los síntomas. Bien. Capaz que hay pacientes que en 2-3 meses ya disminuyeron un montón los síntomas y ya quieren dejar el aparato. No. El aparato tiene que estar hasta que se logra la estabilidad de la articulación. Porque si nosotros sacamos ese aparato, la articulación va a volver al mismo lugar porque todavía no está regenerado todo lo que tiene que estar. ¿Se puede comer con el aparato puesto? ¿Es un aparato que...? No. Deberíamos comer, Sí. pero la verdad no. No. Es Bien. mucho más cómodo que lo saques, comas tranquilo, Y después, porque también sí. necesitamos nutrirnos bien y por ahí tener un aparato que no nos es tan cómodo no hace que nos nutramos tan bien y nuestro cuerpo necesita nutrición. Bien. ¿Qué pasa una vez que se termina el tratamiento, la articulación vuelve a su lugar y supuestamente está todo bien? ¿Hay un periodo de adaptación con otro tipo de dispositivo? ¿Cómo es Viene eso? la parte de rehabilitación. Una vez que nosotros tenemos el equilibrio de toda la articulación, comienza la parte de rehabilitación. La parte de rehabilitación depende obviamente del paciente, pero tenemos dos caminos. Uno de los caminos es, decide el paciente seguir con su ortosis, que es lo que se llama ese aparato, ese dispositivo se llama ortosis. Entonces, o seguís con esa ortosis durante toda tu vida y está bien, no está mal, son elecciones del paciente. Y esa ortosis obviamente hay que cambiarla porque se va gastando, el material se va deteriorando, entonces hay que cambiarla una vez al año o a año y medio, dependiendo cómo vea el profesional en los controles. Y la otra opción, ese es el plan B, el plan A. El plan B, podemos hacer ortodoncia en el caso que sean pacientes que tengan todas sus piezas dentarias o tengan la gran mayoría de sus piezas dentarias. ¿Y qué es lo que hace la ortodoncista? La ortodoncista lo que hace es reemplazar la altura de la placa y la forma de oclusión que se consiguió para la estabilidad. La oclusión es el chocar de los dientes y de los molares, ¿no? Volver a ese equilibrio como tenías con la placa. Bien. Que ese equilibrio lo da la articulación. Claro. Entonces esa ortodoncia lo que hace es reemplazar por la altura de las piezas dentarias la placa, que sería lo ideal. Claro. En el caso que sean pacientes que no tienen piezas dentarias, porque hay muchos pacientes que no la tienen, ¿qué se hace? Pónganle pacientes con prótesis o pacientes que tienen implantes puestos, se reemplazan las prótesis y tienen que tener la altura suficiente. La diferencia entre colocarse una ortodoncia y poner todo a su altura con una prótesis es que la prótesis se desgasta, Claro. porque se desgasta el hueso, entonces ese reemplazo de esa prótesis no puede esperar 6 años. Capaz que esa prótesis al año y medio tenemos que cambiarla por otra para no perder el espacio que se consiguió con la ortosis. Y con eso la pérdida del desequilibrio de la articulación y volver a comenzar. Hay un tema con el bruxismo, ahora que mencionabas el tema también de las prótesis, etcétera. Bueno, se desgastan los dientes, hay piezas dentarias que desaparecen, se quiebran. Contame un poco sobre eso. Las piezas dentarias se quiebran, se desgastan por varios motivos. Bien. Uno de ellos puede ser el desgaste del rechinamiento del bruxismo o del apretar demasiado las piezas dentarias
y piezas dentarias más frágiles y se rompen. También pueden ser por reflujos esofágicos que traen ácidos adentro de nuestra boca y en nocturno, en donde no hay mucha cantidad de saliva, y eso hace de que se genere como una erosión de las piezas y eso como que se va rompiendo por el mismo desgaste del ácido. O bueno, por articulación que está tratando de buscar su equilibrio y genera más fuerza y eso hace que se destruyan las piezas. En el caso que pase eso, si nosotros tenemos una articulación que está en equilibrio, no se van a romper las piezas dentarias. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene contactos prematuros. Entonces, si no hay contactos prematuros, ¿a qué me refiero con contactos prematuros? Que primero toquen un diente y no toquen los demás. Entonces, para poder tocar en los demás, hace más fuerza sobre ese diente para conseguir la altura de todos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el equilibrio en esas piezas dentarias, en esa articulación, esas piezas dentarias no deberían romperse. Lo mismo nos pasa con ortodoncia. Claro. Cuando hay una ortodoncia que no fue evaluada la articulación a la larga va a hacer de que los dientes se equilibren a su articulación, claro, que no es el equilibrio que por ahí el paciente quiere por estética. Claro. Entonces, o lo que se consiguió en su comienzo con la ortodoncia. Por suerte, la ortodoncia hoy está avanzando muchísimo. Los profesionales ya en sus cursos de posgrado saben de qué estamos hablando de ATM y por suerte ya lo miran, además de mirar todo lo que tienen que mirar para la ortodoncia, también se enfocan en la parte de la articulación. Son todos adelantos muy importantes que se van logrando. Bueno, Ana, esto ha sido mágico para mí porque digo, una articulación, pero nada, ¿cómo así es? Así. Nada, así. Es como nuestro dedo gordo, más claro, nos está complicando el resto de la vida. Así que, bueno. Por eso es muy incapacitante en un montón de cosas. Bueno, te agradezco porque esto hace que todos los oyentes puedan de alguna manera, los televidentes, darse cuenta que por ahí tienen alguno de estos síntomas y hacer la consulta pertinente y tener una mejor calidad de vida, que de eso se trata, ¿no? Eso es lo que hay. Hay que cuidar nuestro cuerpo para poder tener una vejez y una vida mucho más saludable. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Lorena. Gracias. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si quieren volver a ver este y otros programas pueden hacerlo en YouTube, en las ONG y la Gente TV. Allí encuentran todos los programas anteriores y por supuesto este que ya estaremos subiendo la próxima semana. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.